Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la conferencia. Voy a presentar al ponente, que es Francisco Verdún Pérez. Francisco Verdún es un experto, es abogado del Colegio de la Abogacía de Málaga, conocido bien por la sección porque ha atendido varias peticiones que le hemos hecho, estuvo en el Congreso y de la abogacía hace unos años y bueno, pues sabe mucho de cláusulas abusivas en el marco del derecho de la Unión Europea y de su interpretación por el Tribunal de Justicia. Y pues además ha tenido una experiencia personal en un tema ante el tribunal. ¿Era de derechos humanos o Sí, de derechos humanos? Muy interesante. Y bueno, pues le pedí que hiciera esta ponencia para tratar esos otros contratos que quedan al margen de los más conocidos, y eso es lo que nos va a tratar ahora en unos 50 minutos más o menos, y luego abriremos un turno de preguntas. Así que pues muchas gracias, Francisco, y cuando quieras. pues muchas gracias, Adolfo. Buenas tardes, compañeras, compañeros. En primer lugar, lógicamente, expresar mi agradecimiento al colegio por la invitación a la sección de internacional en la persona de su coordinador, el compañero Adolfo Martos, y sobre todo también daros las gracias a vosotros, a los participantes. Sin más, vamos a entrar a iniciar la exposición. Y lo primero que quiero delimitaros es el ámbito material de la Directiva 93/13. Mirad, es decir, en definitiva, ¿a qué contratos se aplica la Directiva 93/13? Y esa pregunta la contesta perfectamente el considerando décimo. Considerando décimo nos dice que la Directiva 93/13 se aplica a todos los contratos celebrados entre un profesional y un consumidor. Por tanto, ya podemos obtener algunas conclusiones. En primer lugar, que la directiva se aplica en todos los sectores de la actividad económica. Y esto lo dice el Tribunal de Justicia en la sentencia Eir-Berlin del año 2017. Y de esa sentencia también se infiere que solo se excluiría un determinado sector económico si la legislación comunitaria que regulase ese sector económico previese expresamente la exclusión de ese sector, de la aplicación de la directiva de ese sector económico. Por tanto, diversidad de asuntos, además de los financieros que todos conocemos. Os dejo varias sentencias al respecto de diferentes materias y sobre alguna de ellas nos detendremos posteriormente. Segunda conclusión. Mirad, entiendo que es importante también dejar claro que el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 no depende de la identidad de las partes en el litigio, sino de la calidad de las partes en el contrato. Y esto lo dice el Tribunal de Justicia en dos sentencias. Lo dice en The Ley Fix del año 2020 y lo dice en Europa del año 2024. ¿Y qué es lo que dice el TJUE? Dice que cuando el consumidor ha cedido su crédito a una empresa, y concretamente en estos dos asuntos nos encontramos con pasajeros aéreos que tienen, uno es un problema de retraso, otro es un problema de cancelación. Lo que hacen es ceder su contrato a una empresa, a un profesional que se dedica a la reclamación a las compañías aéreas. Y lo que nos dice el TJUE que en esa situación donde el consumidor cede su crédito a la empresa, y de forma que el procedimiento se entabla entre dos profesionales, también se aplica la Directiva 93/13, porque en definitiva lo trascendental es lo que hemos dicho antes: quienes hayan sido parte en el contrato, quienes hayan celebrado, que el contrato se haya celebrado entre un empresario y un consumidor. Pasamos ya al concepto de profesional. El artículo 2C de la directiva define lo que es el concepto de profesional: persona física o jurídica actuando dentro de su actividad profesional, ya sea pública o privada. Y quiero llamaros la atención sobre un punto concreto, y es que la directiva 93/13 también se aplica en las relaciones contractuales entre un consumidor y una entidad pública. Y en ese sentido quiero mencionaros dos asuntos. Carel de Grote, que es una sentencia del año 2018, en ella el Tribunal de Justicia considera profesional a los efectos de la directiva a una entidad educativa autónoma que imparte formación subvencionada. Pero es que además en esa sentencia el TJUE dice
varias cosas muy interesantes. Dice que la directiva se aplica a las actividades profesionales de carácter público. Y en ese sentido reproduce el considerando 14º de la directiva. Y a ello añade el TJUE que la directiva no excluye de su ámbito de aplicación ni a las entidades que cumplen una misión de interés general ni a las entidades que están sujetas a un régimen de derecho público. En el otro asunto, en A, subarriendo de una vivienda social, el TJUE considera profesional a una fundación encargada del arrendamiento de viviendas sociales. Pasamos ya al concepto de consumidor y quiero haceros dos observaciones previas. Mirad, en primer lugar, hay que tener en cuenta que el juez tiene que comprobar de oficio que si el litigante es consumidor o no lo es. Y esto lo tiene declarado el Tribunal de Justicia desde la sentencia Faber en el año 2015, con la particularidad de que esa sentencia Faber, el Tribunal de Justicia lo que hace es interpretar otra directiva, que es la directiva de venta y garantías de bienes de consumo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el TJUE realiza algunos pronunciamientos en una directiva del ámbito de protección de consumidores y con el tiempo aplica analógicamente esos pronunciamientos a otras directivas, pero siempre dentro del ámbito de protección de consumidores. En definitiva, y esa era la segunda observación, que existe una interconexión, una interrelación entre las directivas de protección de consumidores. Y el ejemplo más paradigmático de ello es precisamente la doctrina de la obligada tutela judicial de oficio de los consumidores, que, como todos sabemos, nace en el ámbito de la interpretación de las cláusulas abusivas, nace en Océano, año 2000. En el año 2009, el TJUE, esa facultad con la que nace en Océano, la convierte en obligación en Panon GSM, y el propio Tribunal de Justicia extiende la aplicación, amplía esa aplicación y también se lleva esa doctrina a otras directivas, como puede ser la directiva de venta y garantía de los bienes de consumo en Duarte Güeros o en la misma sentencia Faber que hemos mencionado anteriormente. Dicho ello, abordamos el concepto de consumidor de forma telegráfica, como muchas de las cosas que vamos a tener que tratar esta tarde. Está definido en el artículo 2b y las características, las notas del concepto de consumidor, en primer lugar, es su carácter objetivo, es independiente de los conocimientos del contratante. En segundo lugar, el criterio funcional con el que hay que ver si el contratante es consumidor o no. Hay que comprobar si la relación contractual se inscribe en el marco de actividades ajenas al ejercicio profesional. Y la tercera nota es que el concepto de consumidor tiene que interpretarse de forma amplia. Y esto lo dice el TJUE en Puvan y Diyu, en Triple I, en Zábito y en Pielatak. Hay dos problemas que nos lo podemos encontrar cuando estamos tratando el concepto de consumidor. Mirad, un problema es los contratos con doble finalidad, los contratos con finalidad mixta. Ha sido tratado por el TJUE en tres asuntos, que son Immeuble en copropriété, Triple I y Pielatak. Muy recientemente, hace un mes prácticamente, el 8 de mayo del 2025. Mira, se trataba este último asunto, se trataba de un contrato entre un agricultor y un contrato de suministro eléctrico entre el agricultor y la empresa, y el TJUE tiene que valorar, tiene que ver si el contratante es consumidor o no es consumidor. ¿Y cuál es el criterio del TJUE? El criterio del TJUE es el criterio de la finalidad predominante. Cuando predomina la finalidad particular, lógicamente se considera consumidor. Si predomina la finalidad profesional, no tendrá esa cualidad. Y lo curioso, lo interesante en Pielatak es que el propio TJUE proporciona factores para ver ese predominio, cuál es la finalidad predominante. En ese caso nos está diciendo que un alto consumo de electricidad puede revelar el predominio de la finalidad profesional, mientras que un bajo consumo sería indiciario de que estamos ante una finalidad particular, una finalidad doméstica.
Contratos con ánimo de lucro solamente ha sido tratado por el TJUE en Zaviton. En Zaviton, el TJUE considera consumidores a los contratantes, y es así porque considera el TJUE que reciben un préstamo para adquirir un único inmueble. Se trata de solo un inmueble a fin de arrendarlo a título oneroso. Y lo hacen porque no están ejerciendo la actividad comercial en el ámbito de la gestión inmobiliaria, por tanto, es con un propósito ajeno a su actividad profesional, y todo ello aunque pretendan obtener ingresos mediante la gestión, mediante el alquiler de ese inmueble. Por tanto, dice el TJUE literalmente que es una forma de inversión y que están en una situación de inferioridad, que por eso tienen que recibir la protección de la directiva. Vemos que esta postura del TJUE es muy cercana a la postura que tiene nuestro Tribunal Supremo cuando habla de si hay habitualidad, estamos ante un profesional; si no existe esa habitualidad, si es un acto puntual, entonces estamos ante un consumidor. Para terminar con el concepto de consumidor, quiero llamaros la atención sobre 3 autos del Tribunal de Justicia, que son Tarkau, Dumitras y Bachmann. En los 2 primeros nos encontramos con la situación de que una sociedad es garantizada, sus obligaciones son garantizadas por una persona física. Esta persona física no está actuando en el ejercicio de su actividad profesional, y además esta persona física no tiene vínculos funcionales con la sociedad. Y el TJUE califica esos vínculos funcionales cuando existe una participación significativa en el capital social de la sociedad, o cuando hay cargo. Bueno, pues el contratante, perdón, en este caso el avalista, no tiene vínculos funcionales. Y el Tribunal de Justicia, en estos casos que hemos citado, considera que hay que conferirle la cualidad de consumidor. Y tenemos que tener en cuenta que este asunto efectuado en el marco de contrato financiero también se nos puede dar en la práctica, por ejemplo, con un contrato de arrendamiento en el que la sociedad arrendataria sea garantizada sus obligaciones por el padre del dueño de esa sociedad. Eso no es un caso excesivamente extraño. Por tanto, en esos supuestos sabemos que a ese padre que avala las obligaciones de la sociedad se le tiene que considerar consumidor, se le tiene que aplicar la protección de la Directiva 93/13. Y ya pasamos al juicio de abusividad. Mirad, cuando hacemos el juicio de abusividad tenemos que llevar a cabo un ejercicio previo que consiste en verificar si la cláusula controvertida pertenece a alguna de las 2 categorías contractuales que están excluidas del ámbito de aplicación de la directiva. ¿Cuáles son estas 2 categorías? Pues mirad, en primer lugar, se excluyen las cláusulas negociadas individualmente. ¿Y esto qué significa? Pues significa que para que una cláusula entre dentro del ámbito de aplicación de la directiva, tiene que ser no negociada individualmente, que está definido en la propia directiva a través del artículo 3.2, que nos dice que es aquella que ha sido redactada previamente por el profesional y el consumidor no ha podido influir sobre su contenido. Aquí tenéis varios asuntos en los que el Tribunal de Justicia ha interpretado ese concepto de cláusula no negociada individualmente. En definitiva, lo que tenemos que tener en cuenta es que, por un lado, hay una carga de la prueba que tiene que asumir el profesional, y es el profesional el que tiene que demostrar que el consumidor pudo, en realidad, negociar concretamente esa cláusula y pudo influir en el contenido de esa cláusula. Segunda exclusión. Me refiero a la exclusión que está prevista en el artículo 1.2 de la directiva, ampliado por el considerando 13º de la directiva. Mirad, se trata de que están excluidas del ámbito de aplicación de la directiva aquellas cláusulas que reflejan disposiciones imperativas o disposiciones supletorias del derecho nacional. Os voy a poner un ejemplo para que lo veamos, un ejemplo muy simple, que es el asunto Bonhoeffer-Antwerpen, que es un auto del año 2017. El Tribunal de Justicia se enfrenta a un contrato de alquiler social
celebrado entre una sociedad de alquiler social y un arrendatario consumidor. Pues bien, hay una cláusula 11 de ese contrato que lo que prevé es una penalización de un 10% en caso de impago del alquiler. Ahora bien, resulta que esa cláusula 11 de ese contrato, de ese consumidor y esa empresa de alquiler social, refleja, reproduce la cláusula 11 del contrato tipo que figura que ha sido publicado por el legislador belga como anexo a la decisión marco sobre alquiler social. Por tanto, conclusión, ¿qué es lo que sucede? Pues que estamos ante una cláusula que refleja una disposición imperativa. De esa forma, esa cláusula queda fuera del ámbito de aplicación de la directiva. Es inamovible, no puede aplicársele la directiva porque está reflejando, está reproduciendo una disposición imperativa del legislador nacional, en ese caso, legislador belga. ¿Cuáles son las características de la aplicación del 1.2? Pues como siempre que nos encontremos ante una exclusión al régimen general de aplicación de la directiva, de protección de la directiva, tiene que ser interpretado de forma estricta. Y además tenemos que decir que esa exclusión se ampara en el hecho de que se presume que el legislador nacional ha tenido en cuenta un equilibrio entre las partes, entre los derechos y obligaciones de las partes, cuando ha promulgado esas disposiciones imperativas o esas disposiciones supletorias. Pero ahora bien, hay que tener en cuenta que no es necesario que en el caso concreto se demuestre que el legislador correspondiente ha tenido en cuenta ese equilibrio. En otras palabras, en el supuesto que veíamos antes, si el legislador belga, en lugar de hablar de una penalización de un 10%, hubiera puesto un 20%, hubiera puesto un 30%, esa cláusula sigue quedando fuera del ámbito de aplicación de la directiva. Pero es que además tenemos otra circunstancia más en torno a este 1.2. El TJUE ha dicho que la equivalencia, ese reflejo, no es necesario que esa equivalencia sea literal, sino que basta que haya una equivalencia material entre la cláusula controvertida y la disposición reflejada. En definitiva, desde mi punto de vista, la aplicación del 1.2 puede llevar a situaciones injustas, a mi parecer. Pensando cuál sería la salida que puede tener un consumidor frente a la aplicación del 1.2. Mirad, lo que entiendo que se puede hacer es tratar de examinar en profundidad la norma reflejada para tratar de acreditar al juez que ni se trata de una norma imperativa ni se trata de una norma supletoria. Esto es lo que hace el propio TJUE, por ejemplo, en la sentencia Seovegna-Uberova-Banca, y lo hace en otras sentencias también. En definitiva, analiza la norma reflejada hasta llegar a la conclusión de que ni es imperativa ni es una norma, en este caso, supletoria. Vamos a ver, tenemos que fijarnos que hay una serie de resoluciones que interpretan el artículo 1.2 de la directiva, que son Banca Transilvania, Auto SMV y todas las que os estoy facilitando. Fundamentalmente son resoluciones que vienen de asuntos provenientes de Rumanía. En definitiva, el TJUE lo que dice es que primero hay que comprobar que no resulta de aplicación el 1.2 y ya después es cuando nos tenemos que ir a la aplicación del 4.2. En definitiva, si nosotros tenemos que aplicar estos dos filtros de los que hemos hablado, estas dos acotaciones, si la cláusula no pertenece a ninguna de esos dos grupos de categorías contractuales, entonces ya nos vamos a la aplicación del 4.2. Mirad, ¿qué es lo que dice el 4.2? El 4.2 nos dice que no van a ser objeto del juicio de abusividad ni las cláusulas que definen objeto principal del contrato, ni las cláusulas que se refieren a la adecuación entre el precio y los bienes o servicios que se entregan en contraprestación a ese precio, pero siempre y cuando esas cláusulas sean claras y comprensibles. Entonces, el 4.2 hay que tener en cuenta que
es también de aplicación estricta, ya lo decíamos antes, al tratarse de una exclusión, de una excepción, tiene que ser interpretado de forma estricta. También quiero llamaros la atención sobre, en relación con este 4.2, la contraposición que hace el Tribunal de Justicia entre cláusulas que regulan prestaciones esenciales y cláusulas que regulan prestaciones accesorias. Y esa diferenciación, y si me permitís ahora un inciso, esa diferenciación también es muy importante cuando estemos en otra etapa del proceso de la aplicación de la directiva, concretamente cuando estamos en la evaluación de los efectos de la identificación de una cláusula abusiva. ¿Por qué? Pues porque si estamos hablando de efectos, si la cláusula que se ha considerado abusiva es una cláusula que regula una prestación esencial, entonces ese contrato no va a poder subsistir sin la cláusula que regula prestación esencial y por tanto nos vamos a encontrar con unas consecuencias diferentes a aquellos otros casos en los que una cláusula declarada abusiva está regulando una prestación accesoria, porque en esos supuestos el contrato puede subsistir perfectamente. Serían los casos habitualmente de cláusulas penales o el caso de una comisión de apertura. Son cláusulas accesorias y como son accesorias, si se declara su abusividad, el contrato va a subsistir va a seguir existiendo sin la cláusula declarada abusiva. Pues bien, estamos en el 4.2 y en definitiva, si la cláusula controvertida pertenece a alguna de las dos categorías que hemos dicho, el juez tiene que comprobar si la cláusula es transparente o no es transparente. En caso de que la cláusula sea transparente, entonces no hay control de abusividad. Si por el contrario la cláusula no es transparente, entonces el juez sí procede a realizar control de abusividad de la misma forma que si la cláusula no pertenece a ninguno de esas dos categorías de cláusulas contractuales. En este punto, desde mi punto de vista, tenemos que incluir otro ejercicio que es comprobar si la cláusula controvertida figura dentro de la que denominamos lista negra. Como sabemos, en nuestro ordenamiento jurídico, la lista negra viene establecido en los artículos 85 a 90 del texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Como sabemos, esa lista negra lo que prevé son cláusulas que siempre van a ser abusivas. Por el contrario, la lista gris se refiere a la lista que viene en el anexo de la propia directiva. Y para valorar esa lista gris tenemos que irnos al artículo 3.3 de la directiva, donde nos está diciendo que si las cláusulas que vienen listadas en el anexo pueden ser declaradas abusivas. Esa expresión pueden ser declaradas abusivas ha sido examinada, ha sido analizada e interpretada por el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Justicia ha dicho que en caso de que la cláusula controvertida encaje dentro de alguno de los supuestos del anexo, entonces el juez va a tener que valorar como un elemento esencial el hecho de que coincida con esa cláusula del anexo, pero no se produce la declaración de abusividad de forma automática, sino que el juez tiene que llevar a cabo el juicio de abusividad. Por tanto, nos encontramos ya en el juicio de abusividad propiamente dicho y tenemos que tener en cuenta los tres elementos vinculados entre sí, la tríada de falta de transparencia, incumplimiento de las exigencias de la buena fe y desequilibrio importante. Y hay que tener en cuenta que respecto de uno de esos elementos, que es la falta de transparencia, el legislador español ha elevado el nivel de protección de los consumidores con respecto al nivel de protección establecido en la directiva. Y ahora lo veremos. Por tanto, tenemos esos tres elementos, pero además también tenemos que tener en cuenta el artículo 4.1 de la directiva, que nos dice que hay que tener en cuenta
la naturaleza de los bienes o derechos y servicios que son objeto del contrato. En segundo lugar, las circunstancias concurrentes en el momento de la celebración del contrato ya se manifiesten en ese momento o ya se manifiesten durante la ejecución del contrato. Y esto último lo ha añadido el propio Tribunal de Justicia. Y un tercer elemento, una tercera circunstancia que sería, hay que tener en cuenta las demás cláusulas del contrato o de otro contrato del que dependa el contrato controvertido. Y a todo ello hay que añadirle que también hay que tener en cuenta lo que dice el artículo 5 de la directiva, que en caso de duda, en la interpretación de una cláusula, esa duda beneficia al consumidor. Por tanto, el primero de estos elementos es la transparencia, la exigencia de transparencia, lo que se denomina también test de transparencia. Mirad, lo que dice el TJUE al respecto es que debe interpretarse de manera extensiva y lo que requiere esa exigencia de transparencia es que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender el funcionamiento concreto de la cláusula controvertida y de valorar así, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas potencialmente significativas de dicha cláusula sobre sus obligaciones. Y eso lo dice el TJUE en muchísimas resoluciones. Una de ellas es esta que os refiero, que es Occidental, que es una sentencia dictada como consecuencia de un asunto que plantea el Tribunal Supremo de Portugal en relación con un contrato de seguros. Y tenemos que detenernos con respecto a la transparencia en lo que prevé nuestro ordenamiento, el ordenamiento español. Fijaos, hay que tener en cuenta que la ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario introdujo un nuevo párrafo segundo del artículo 83 del texto refundido. Y ese párrafo segundo lo que dice es que la falta de transparencia conlleva automáticamente la nulidad de la cláusula. Por tanto, tendremos que tener en cuenta si el contrato concernido, si el contrato controvertido se ha celebrado a partir del 16 de junio de 2019, porque en ese caso la falta de transparencia conduce automáticamente a la abusividad de la cláusula. Por el contrario, si el contrato se ha celebrado antes del 16 de junio del 2019, la falta de transparencia será un elemento esencial que tendrá que tener en cuenta el juez a la hora de valorar y a la hora de apreciar y llevar a cabo el juicio de abusividad, pero no conducirá automáticamente a la abusividad de la cláusula. Francisco, ¿te puedo hacer Sí. porque me quede claro esto? Entonces, primero lo que hace el juez es, si entramos en el ámbito temporal, no interpreta nada más que si es o no transparente. Si es transparente, la cláusula se convierte en abusiva y por tanto se expulsa del contrato con las consecuencias, que sea, si depende. Vale. Y si es anterior al 16 de junio, lo tiene en cuenta y valora al final en sentencia. Efectivamente. Vale. Es decir, es como el juicio de abusividad es una evaluación global. Son tres elementos que tienen que ser valorados de forma global, ni alternativo ni acumulativo, de forma global por parte del juez. Seguimos con el segundo elemento, que es el incumplimiento de las exigencias de la buena fe. Mirad, lo que dice el TJUE sobre este segundo elemento es que el juez debe comprobar si el profesional podía estimar razonablemente que tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, éste aceptaría una cláusula de ese tipo a resultas de una negociación individual. Y además, tenemos que tener en cuenta que este elemento está vinculado a la fuerza de las respectivas posiciones de negociación de las partes, porque así lo dice el considerando 16º de la directiva. Y el tercer elemento que tenemos que tener en cuenta en ese juicio, es el desequilibrio importante en perjuicio del consumidor. Mirad, el Tribunal de Justicia ha elaborado lo que se llama el análisis comparativo o test comparativo. Ese análisis consiste en comparar la cláusula controvertida
con las normas supletorias aplicables en derecho nacional. Y ese análisis comparativo le va a permitir al juez valorar si y en su caso en qué medida el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la prevista por el derecho nacional vigente. Y os voy a dar un ejemplo muy simple para que veáis cómo funciona el análisis comparativo. En el asunto constructora-principado, el TJUE tiene que enfrentarse a un contrato celebrado entre un promotor profesional vendedor y un comprador consumidor. ¿Qué ocurre? Que ese contrato incluye una cláusula que dice que el impuesto municipal de plusvalía tiene que ser abonado por el comprador. El TJUE lo compara con la legislación española que, como todos sabemos, dice que el impuesto de plusvalía tiene que ser pagado por el vendedor. Ese es el análisis comparativo y, obviamente, resulta de ese análisis la posición en la que deja la cláusula controvertida al consumidor es mucho peor, es mucho más desfavorable que la legislación española. Cuando se habla de análisis comparativo, estamos contemplando el problema desde un punto de vista cualitativo. Hay otros supuestos, como por ejemplo, cuando se le aplica una restricción al consumidor con respecto a un derecho derivado del derecho nacional, cuando se le atribuye una obligación adicional no prevista por las normas nacionales. Y es importante que tengamos en cuenta que este análisis comparativo, el Tribunal de Justicia recientemente en varias sentencias ha añadido otro elemento a ese análisis comparativo y ha dicho que si el juez no encuentra para poder compararlo normas supletorias del derecho nacional, tiene que buscar otros puntos de referencia. ¿Y cuáles son esos otros puntos de referencia según el propio TJUE? Pues da un ejemplo que son las prácticas de mercado justas y equitativas en vigor a la fecha de celebración del contrato en la materia objeto de la cláusula controvertida. Eso lo dice tanto en Banco Santander como en Arce, que después veremos. El test de la proporcionalidad es el otro test que también ha elaborado el propio TJUE. Mirad, este test está vinculado a lo que el TJUE trata como desequilibrio importante, pero desde un punto de vista cuantitativo y suele darse en supuestos de comisiones, por ejemplo, comprobar si una determinada comisión es desproporcionada con respecto al importe del negocio concreto. Y hay otras casuísticas, otros mecanismos que también el TJUE lo va teniendo en cuenta. En definitiva, llegamos ya al final de ese proceso y si resulta que la cláusula ha sido declarada abusiva, nos encontramos con otro ámbito diferente, con una etapa nueva muy importante, que es determinar cuáles son los efectos jurídicos de la identificación de la cláusula abusiva. Y respecto de eso, el TJUE reiteradamente ha establecido una premisa. Esa premisa es que esos efectos jurídicos deben de permitir el restablecimiento de la situación de hecho y de derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido la cláusula abusiva. Esa tiene que ser la finalidad, ese tiene que ser el resultado del trabajo del juez cuando valore, cuando lleve a cabo el ejercicio de determinar cuáles son los efectos jurídicos de la identificación de la cláusula abusiva. Como no tenemos tiempo de abordar esos efectos de la identificación de la cláusula abusiva, lo que sí voy a intentar de haceros de forma telegráfica es el estudio de tres asuntos que han sido analizados por el Tribunal de Justicia para que veamos cómo se aplican todos estos criterios que os he estado exponiendo. Mirad, el primer asunto es Gupfinger Einrichtung Studio, que es una sentencia dictada por el TJUE en el año 2022 a resultas de un asunto planteado por el Tribunal Supremo de Austria. Nos encontramos con un contrato de compra de cocina y se produce el desistimiento del comprador consumidor. Y ese contrato incluía una cláusula penal en caso de desistimiento. Y esa cláusula tenía dos partes. En esa cláusula
daba a elegir al profesional entre reclamarle al consumidor o bien el 20% del importe de la compra o bien el perjuicio irrogado, con la particularidad de que esa segunda parte de la cláusula, que es reclamar el perjuicio irrogado, coincide con lo que dice la legislación supletoria austriaca. Entonces, nos planteamos, empezamos a hacernos preguntas. Como coincide con la disposición supletoria del Código Civil, ¿se aplicaría el 1.2? La respuesta es que no. ¿Por qué no? Pues porque hay que contemplar la cláusula en su conjunto. La cláusula tiene dos partes, dos alternativas y encima tiene la elección por parte del profesional de cuál de las dos alternativas prefiere, con lo cual evidentemente no se puede aplicar el 1.2. Y además esa cláusula, el propio Tribunal Supremo austriaco, cuando formula la cuestión, la considera poco menos que abusiva. Ya va dejando prácticamente poco margen al TJUE con respecto a ese punto concreto, la considera abusiva. Entonces nos preguntamos, ¿cabe la sustitución de esa cláusula abusiva por una disposición supletoria del Código Civil que además coincide con una parte de esa cláusula? La respuesta es que no. Y fijaos que el Tribunal de Segunda Instancia austriaco optó por esa solución, aplicó la cláusula supletoria del Código Civil austriaco y no es correcto. Eso no es lo que establece la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. ¿Por qué no lo es? Pues porque para que se dé la sustitución de una cláusula declarada abusiva por una disposición supletoria, tienen que darse dos circunstancias. La primera circunstancia es que el contrato no pueda subsistir sin la cláusula abusiva. Y la segunda circunstancia es que la eliminación del contrato en su conjunto exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales. Como podemos imaginar, ninguna de esas dos circunstancias se dan aquí. No, el contrato sí puede subsistir sin la cláusula abusiva porque es una cláusula penal. Un contrato puede subsistir sin esa cláusula. Y además, la desaparición del contrato, si se diera lugar, no expondría al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales. Por tanto, ¿cuál es la solución? La solución que nos da el TJUE y que después el Tribunal Supremo Austriaco también ha seguido, porque se puede comprobar la sentencia de 25 de abril del 2023 de ese Tribunal Supremo Austriaco. Mirad, lo que dice en definitiva el TJUE es que hay que eliminar la cláusula y no va a haber indemnización por parte del consumidor, no va a haber ninguna sanción. ¿Por qué? Porque, primero, porque esa cláusula es accesoria, con lo cual su nulidad lo que implica es simple y llanamente que se va del contrato. Y segundo, porque además así se está cumpliendo con el efecto disuasorio de la Directiva 93/13, que es el objetivo a largo plazo, es conseguir el cese del uso de las cláusulas abusivas. Y precisamente ese tipo de circunstancia es la que puede dar lugar a que se consiga ese objetivo a largo plazo. El siguiente asunto que quiero explicaros es DV, principio de tarificación horaria. Este es una sentencia del 12 de enero del 2023 a resultas de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Lituania. Nos encontramos con un contrato de un abogado, contrato de adhesión entre un consumidor y un abogado. Se trata de que el consumidor pues tiene un divorcio, el abogado le va a gestionar el proceso judicial y además le va a prestar servicios jurídicos relacionados con la liquidación de los bienes del divorcio, los bienes conyugales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay una cláusula en ese contrato de prestación de servicios jurídicos, hay una cláusula que lo que dice es que los servicios jurídicos se van a facturar a razón de 100 euros por cada hora, ya sea hora de consulta o ya sea hora de prestación de servicio. Y no hay otras indicaciones más.
¿Cuál es la conclusión del TJUE sobre esa cláusula? Pues que es una cláusula que no es transparente. ¿Por qué no es transparente? Porque deben incluirse indicaciones que permitan al consumidor apreciar el coste total aproximado de los servicios. El propio Tribunal de Justicia aporta posibles indicaciones que tendría que haber fijado el abogado. Una de esas indicaciones sería estimar el número previsible o mínimo de horas para la prestación del servicio, y le da incluso otra alternativa: incluir en el contrato un compromiso de enviar a intervalos razonables, intervalos razonables, facturas o informes periódicos sobre horas de trabajo realizadas. Sin embargo, nada de eso venía en el contrato. Era una cláusula simple de simplemente decir que se facturaba 100 euros por cada hora de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lógicamente, esa cláusula no es transparente a ojos del Tribunal de Justicia. ¿Y qué efecto tiene esa falta de transparencia? Pues fijaos, la legislación lituana prevé lo mismo que prevé actualmente la legislación española. La falta de transparencia conduce inmediatamente, directamente y automáticamente a la abusividad de la cláusula. Por eso esta sentencia es muy interesante, porque además nos permite situarnos también en la legislación española, porque esto lo ha dicho así el Tribunal de Justicia, que si la legislación nacional prevé como efecto la abusividad de la cláusula por la falta de transparencia, esa cláusula es abusiva. ¿Por qué? Porque la directiva de 93/13 es una directiva de mínimos, de forma que el legislador nacional puede elevar el nivel de protección de los consumidores con respecto al nivel previsto en la directiva, y eso se lo permite el artículo 8 de la directiva y además el 169 del TFUE. Por tanto, nos encontramos con que esta cláusula es nula. ¿Y cuáles son los efectos de esa nulidad? Pues en este caso nos encontramos, no es una cláusula penal como la de antes, sino que es una cláusula que define objeto principal del contrato, una cláusula esencial, con lo cual su desaparición, su eliminación, conlleva la eliminación también del contrato. ¿Y qué consecuencia tiene la eliminación del contrato? Pues el TJUE lo primero que hace es decir que no, el abogado no va a recibir remuneración de los servicios, porque los servicios ya están prestados, pero el abogado evidentemente no va a poder recibir remuneración, puesto que ya no existe contrato. El TJUE en esta sentencia da una segunda alternativa que yo sinceramente no la veo viable, que sería que si la desaparición del contrato conlleva consecuencias especialmente perjudiciales para el consumidor, entonces sí cabría la sustitución de la cláusula abusiva por una disposición supletoria. Pero el TJUE lo que hace mucho hincapié es que lo que no cabe es que la cláusula abusiva sea anulada por una estimación judicial o sustituida por una estimación judicial del importe de la remuneración. Eso lo dice expresamente el TJUE, que no cabe esa posibilidad. Y finalmente, el último de los supuestos que os quiero explicar es el asunto Arce. Asunto Arce, muy reciente, sentencia dictada el 20 de marzo del 2025, asunto planteado por el Tribunal Supremo de Letonia. Se trata de un contrato de prestación de servicios de desarrollo deportivo con una cláusula que establece que a cambio de los servicios de apoyo al desarrollo deportivo del jugador de baloncesto, la empresa recibe un 10% de los ingresos del deportista en los 15 años posteriores a la celebración del contrato. Fijaos, ¿qué es lo que sucede en este caso? Pues que este deportista, que tenía 17 años cuando firmó ese contrato, representado por sus padres, resulta que se convierte en un deportista de éxito y gana mucho dinero, y al cabo de 9 o 10 años la empresa de desarrollo deportivo le hace una reclamación de nada menos que 1.600.000 euros, con lo cual evidentemente habrá debido de ganar unos 16 millones de euros en esos 9 o 10 años desde que se celebró el contrato. Entonces, todo esto va primero a la primera instancia y después termina en el Tribunal Supremo de Letonia. Y el Tribunal Supremo de Letonia le plantea
la cuestión al TJUE y lo primero que tiene que examinar el TJUE es si es consumidor o no ese joven deportista que con 17 años firma ese contrato con vistas a una carrera profesional. Evidentemente es susceptible de ver ese problema desde muchos puntos de vista. Bueno, pues lo que dice el TJUE es que sí es consumidor. Sí es consumidor porque en el momento de la celebración del contrato no practicaba el baloncesto con carácter profesional, con lo cual ya el asunto se queda incluido dentro de la aplicación de la Directiva 93/13. Si nos preguntamos si define prestación esencial o no la cláusula contravertida, pues obviamente sí define objeto principal del contrato. Si nos preguntamos si es clara y comprensible, si dispone el consumidor de la suficiente información precontractual en el momento de la celebración del contrato, pues la respuesta es que no. El TJUE dice que no. Dice el TJUE que es necesario la exigencia de descripción de la naturaleza de los servicios proporcionados en contraprestación y también la exigencia de la descripción con precisión de a qué ingresos se refiere. Os puedo comentar que si se ven los hechos litigiosos, en ese contrato sí se incluían determinadas indicaciones, sí se incluía que esos servicios incluirían asistencia médica, asistencia jurídica, asistencia a la formación, y otra serie, incluso apoyo psicológico, en definitiva, que sí se incluya algunas indicaciones, pero no han sido lo suficientemente claras y precisas como para que el TJUE considere que la cláusula era transparente. Por tanto, ¿qué es lo que concluye de alguna forma el TJUE? En este caso, la legislación letona no prevé que sea directamente abusiva por el hecho de que no sea transparente, y el TJUE lo que hace es valorar de alguna forma las determinadas circunstancias en cuanto al tema del desequilibrio económico, del desequilibrio importante, etcétera. Y lo que sí dice es que en caso de que no haya disposición supletoria, que se tengan en cuenta las prácticas de mercado justas. Y además de eso, dice que el juez nacional no puede modificar la cláusula contractual. Ya prácticamente estamos terminados. Simplemente deciros que esto es una parte del estudio de la directiva, que otra parte que no hemos podido tocar por razón de tiempo es la directiva desde la perspectiva procesal, la doctrina de la obligada tutela judicial de oficio de los consumidores tan importante, incluso la Directiva 93/13 de la perspectiva de los derechos fundamentales, que es importantísimo, de la perspectiva constitucional de la directiva. Por eso os dejo un enlace para acceder gratuitamente al libro en el que se quedó plasmada la tesis, por si os puede ser de interés, y también os dejo un enlace de la comunicación de la comisión con las directrices sobre la interpretación y aplicación de la directiva. El único inconveniente de esta comunicación de la comisión es que data del 2019, con lo cual las sentencias desde entonces no pueden estar recogidas en esta comunicación. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para las preguntas. Bueno, pues muchas gracias, Francisco. Yo he tratado he tomado nota de todo y ahora tengo que procesarlo para hacerle alguna pregunta. Pero bueno, ahora mismo no veo preguntas online, pero te voy a dar varios supuestos que me vienen a la cabeza de mi práctica profesional de compraventas entre empresarios y consumidores. Sí. Hay cláusulas que me llaman la atención, como por ejemplo las cláusulas penales, por las cuales si incumple una parte pierde una cantidad más otro tanto, típico arras penitenciales duplicadas. Sí. Sin embargo, si la que incumple es la promotora, pues las arras son menores o no existen, o sea, simplemente devuelve, ¿no? Claro. Ahí hay falta de... hay de equilibrio. O sea, estamos ante un caso, claro. Hay un desequilibrio importante, está claro. Pero si el que compra, esto es muy habitual, es una sociedad vehicular de un extranjero que por la razón X decide utilizar esa persona jurídica porque fiscalmente tiene algún beneficio, pero realmente no va a hacer ningún comercio esa persona jurídica con el inmueble, sino que lo que va es a canalizar la inversión y lo va a disfrutar el socio o el accionista o el directivo. Ahí entiendo
que sería peleable el concepto de consumidor. Yo entiendo. O sea, Yo entiendo que claramente si utilizas no. una... ¿Por qué? Porque el Tribunal de Justicia ya lo dijo, fijaos, en el año 2004 ya tiene una sentencia donde dice la directiva 93/13 solamente se aplica a las personas físicas. Y muy recientemente, en el año 2020, quiero recordar, en otra sentencia, Condominio di Milano, lo que dice el Tribunal de Justicia vuelve a decir lo mismo. En este caso era una comunidad de propietarios italiana y lo que dice es que en el caso de Condominio di Milano, dice, si el Tribunal Supremo italiano considera que tiene una jurisprudencia en el sentido de otorgar los mismos derechos a las comunidades de propietarios que a los consumidores, entonces eso no es contrario a la directiva. ¿Por qué? Porque está elevando el nivel de protección de los consumidores. Pero dice textualmente que la directiva solamente tiene como destinatario el concepto de consumidor es persona física. Entonces, en el supuesto que tú me dices, yo entiendo claramente que no, porque ni la legislación europea ni la legislación española entiendo que lo permite. Si no estoy equivocado, el Tribunal Supremo lo que viene a decir que por el mero hecho de que sea una sociedad ya tiene un afán lucrativo. Y claro, eso ya no casa con lo que yo he dicho antes, que una persona física sí puede hacer un negocio concreto que tenga afán lucrativo, pero fuera de su ámbito profesional, etcétera, etcétera. Ahí sí se consideraría consumidor. Pero en el otro caso que tú me estás diciendo, desde mi punto de vista, claro, que obviamente si el legislador español en el futuro amplía los supuestos de los sujetos beneficiarios del concepto de consumidor, pues tendríamos el problema resuelto. Creo, que entiendo que sería así, pero vamos, lógicamente es una mera opinión. Por ejemplo, sería el caso de una empresa de un call center, es una sociedad danesa Sí. que compra un inmueble en España para ubicar ahí su actividad profesional de las personas que están trabajando en el call center. Eso entendería que esa sociedad estaría actuando como consumidor final. No, es que... Porque no lo pone en su... No se dedica a comprar y vender inmuebles. Pero todo lo que sea una sociedad ya queda fuera del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 y en España tampoco entraría porque el supuesto del 3.2 del texto refundido no recoge ese tipo de sociedad. No recoge una sociedad porque por el hecho de tener una forma social como tal, como responsabilidad limitada, etcétera, ya se presupone que tiene un ánimo de lucro y por tanto no estaría dentro de lo que dice el 3.2 del texto refundido. Vale. Yo lo siento, que desde mi punto de vista, oye, lo mismo me estoy equivocando, ¿no? Pero entonces hay personas jurídicas, ¿nunca una persona jurídica puede actuar como consumidor? Una sociedad limitada, no. Vale. Si estamos hablando de otro tipo lógicamente, las comunidades de propietarios sí son, etcétera, etcétera. Pero una sociedad de responsabilidad limitada, desde mi punto de vista, con la jurisprudencia actual, no estaría. Vale. Cuando tú dices que uno de los requisitos para entrar a valorar la condición de abusividad, una de las puertas que hay que superar es que no sea una cláusula que haya sido negociada de manera individual. Sí. Y eso lo interpreta el TJUE como aquella en la que el consumidor no haya podido influir de manera efectiva. Sí. Porque hay muchas veces que te dicen, sí, hagamos una propuesta, una contrapropuesta de cláusula, y luego te permiten un margen muy pequeño de negociación. Y el juez tendría que entrar a valorar si eso es realmente una negociación efectiva o no. Claro. Y ahí podrían escaparse o no, o meterse en el saco muchas cláusulas. Claro, hay poca jurisprudencia del TJUE sobre esta cuestión. Se limita a decir que la carga de la prueba corresponde al profesional y, como tú bien dices, se trataría pues de aportar todos los emails que hay para demostrar que realmente, efectivamente, no se ha podido influir. Es decir, si te han dicho, a ver, ¿qué es lo que propone usted? Y de todas las propuestas que tú has hecho, el profesional, la empresa no te ha admitido ninguna, pues eso ya estaría un poquito débil. Entonces, quizá en esas situaciones que además no tenemos jurisprudencia del TJUE, quizá la cuestión sería que el juez plantease una cuestión prejudicial sobre el tema, porque es que no hay
hay un par de, solamente 2, 3 sentencias donde se interpreta el artículo 3.2. O sea, que tú recomiendas que planteemos si encontramos esa ausencia de jurisprudencia relevante sobre una cuestión que encontremos controvertida, tú Sí. sugieres que planteemos que sugiramos la cuestión prejudicial Sí. ya directamente en la demanda o lo hagamos y si al final el juez no la quiere plantear, nos vayamos en segunda instancia. Yo la pondría directamente como otro sí en la demanda, Claro. aunque realmente el Tribunal de Justicia, en las normas que tiene sobre la cuestión prejudicial, dice que cuando ya estén claros los elementos de hecho, derecho, etcétera, pero yo la pondría directamente por medio de otro sí. Y además, lo que sí es muy importante, muy interesante tener en cuenta es que si hay, en este caso, sería el caso diferente, que hubiera jurisprudencia respecto de algo claro que nos interesa a nosotros o incluso jurisprudencia del TJUE, que el Tribunal Supremo se desviase en algún sentido y nos encontramos con el hecho de que prevemos que el juez no nos va a dar la razón en ese sentido. Entonces, Claro. ¿qué tenemos que hacer? Tratar de aportar esas sentencias del TJUE que nos dan la razón, tratar de introducir en el debate del procedimiento la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, porque de esa forma tendremos abierto un último remedio, que es el recurso de amparo al Constitucional. ¿Por qué? Porque el Constitucional te dice que si se ha cumplido 2 requisitos. Primero, que hay una sentencia del TJUE previa a la sentencia del órgano jurisdiccional nacional. Segundo, que en ese procedimiento se ha traído a debate la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Si eso sucede y realmente la sentencia del órgano jurisdiccional nacional contraviene la sentencia del Tribunal de Justicia, podemos digamos, tener éxito en ese recurso de amparo, porque lo que entendería el TJUE es que esa interpretación irrazonable del tribunal, del órgano jurisdiccional nacional, lleva a una infracción del principio de primacía, y esa infracción del principio de primacía lleva a una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24. Vale. O sea que por ahí es un camino que también es interesante dejar ya expuesto a toda la jurisprudencia que uno cree que le va a favorecer. Vale. Otra cosa es que el cliente se quede sin dinero por el camino, pero eso ya nosotros no depende podemos. De nosotros. Y por último, porque veo que no hay preguntas, aprovecho que te tengo aquí. Me ha sorprendido, bueno, ya más o menos lo conocía, pero efectivamente cuando nosotros hacemos un contrato de prestación de servicio con nuestros clientes y no definimos bien nuestros honorarios, como es un elemento esencial, como se declara abusivo el precio, nos quedamos sin cobrar. Evidentemente. Eso pasa igual cuando tú haces un acuerdo con tu cliente a distancia y no le has mandado el derecho de desistimiento. Hubo una sentencia del TJUE que vino a decir, me da exactamente igual si usted ha hecho bien su trabajo, pero si no ha cumplido porque en este caso, bueno, sí, pasó bastante tiempo, porque él nunca le mandó el abogado el derecho de desistimiento, la información de que podía desistir en el plazo de 15 días. Ajá. Entonces, pasó un año, hizo todo el trabajo y el tío se quejó. Al final llegó a la conclusión el cliente de que desistía del contrato, ya después de haber recibido el asesoramiento, dice que desiste de él. Y no, los tribunales nacionales dicen que no, el trabajo está hecho y hay que pagarlo. Y llega el TJUE y dice que no, que como es tan importante proteger al consumidor, si hay que pecar de exceso, se peca de exceso y el empresario se queda sin cobrar. Es decir, el abogado nos quedamos a 2 velas. O sea que, y en este caso, pues hay que tenerlo muy presente, que hay que definir muy bien cómo se va a cobrar para que... Por eso entendía que DV puede ser una sentencia de interés para los compañeros, porque hay que definir muy bien todo lo que son. Muchas veces uno no sabe. De hecho, en esa sentencia, el Tribunal de Justicia de alguna forma dice que hay servicios que es muy difícil de calcular previamente, y es consciente el Tribunal de Justicia, pero dice, pero oiga, usted profesional tiene que aportar algunas indicaciones y no meramente el precio por hora y ya está. Es decir, que tenemos que esforzarnos por incluir esas indicaciones
Y bueno, y si se trata de un contrato negociado individualmente, pues no entraría dentro de la esfera de la Directiva 93/13. Perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias por tu Gracias. brillante exposición, Muchas gracias. y ya A cerramos el vosotros. acto. Hasta luego. Venga, muchas gracias.